Muy buenos días, hermanos y amigos. La comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Daniel. Compartir el Evangelio es una tarea primordial como cristianos, y en cumplimiento a esta labor les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las plataformas digitales y redes sociales con todas las personas a su alcance, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para poder alentar y obrar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor, escríbenos un mensaje en nuestras páginas de Facebook o YouTube, o también puedes dejarnos un comentario en este video y posteriormente nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de Jeremías 17. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amados hermanos y amigos, oremos al Señor a través de este tiempo de alabanza. No
dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que nadie se venido a servir. Y una vez más. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y que nadie se venido a servir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada, tú peleas por mí. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logro entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor. Su presencia se mueve
Muy buenos días, querido hermano y amigo. Bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea aquí en Príncipe de Paz. Y también te damos la bienvenida a esta serie de estudio acerca del libro de Daniel. Si tú tienes un comentario, una pregunta o tal vez un motivo de oración, déjanos saber y por favor deja tu comentario al pie de este video. Para nosotros será todo un gusto estar en contacto contigo y acompañarte en oración a través de esta semana. Muy bien, el día de hoy veremos el capítulo 9 del libro de Daniel. Pero antes consideremos algunos aspectos con respecto a Daniel y al libro. Daniel es un personaje que fue transportado junto con sus compañeros, pertenece a la nobleza, desde Jerusalén hasta Babilonia en el año 605 a.C. El ejército de Babilonia, el ejército de Nabucodonosor, fue el instrumento de Dios que él utilizó para que disciplinar a su pueblo, y este pueblo, Judá, Jerusalén, fueran transportados a Babilonia como consecuencia de la desobediencia que tuvo la nación. La idolatría, una desobediencia continua, estuvo presente en el pueblo. Habían metido ídolos a Jerusalén. El mismo templo de Dios también tenía ídolos. Así que, como una acción disciplinaria, Dios llevó cautivo a su pueblo a Babilonia. Este cautiverio duraría 70 años. Así fue profetizado por el profeta Jeremías. El capítulo 25, versículo 11, es un pasaje que Daniel está estudiando y descubre, no sé si diríamos descubre, pero él investiga y se da cuenta de que 70 años están a punto de cumplirse. El pueblo ya está en Babilonia. Cuando nos ubicamos en el capítulo 9, podemos encontrar que es el año 538 a.C. Probablemente para el conteo de Daniel, solo faltan muy pocos años para que esos 70 años se cumplan. Si es que Daniel está tomando en cuenta el conteo a partir del año 605 a.C. Así que solo faltarían probablemente 3 años para que se cumplan esos 70 años. A estas alturas, Daniel tiene 85 años de edad y aún así mantiene tal vez un binomio que tú y yo tenemos que mantenerlo toda la vida. Estudio de la palabra de Dios y oración. Precisamente de esto nos está hablando el capítulo 9 de este libro de Daniel. Daniel estudia las profecías, se encuentra con Jeremías, que profetiza que 70 años su pueblo estará en cautiverio. Y eso le lleva a la oración. Cuando tú y yo tomemos esta actitud, creo que vamos a poder sacar mucho provecho a nuestra vida y conducta cristiana con el estudio de la palabra de Dios y la oración. Hay que tomar en cuenta que la Biblia no es apta para los perezosos. La Biblia no es simplemente como una novela o una colección de historias bíblicas. La Biblia contiene palabras de vida eterna para ti y para mí. Pero para que podamos extraer esas palabras de vida eterna, para que podamos sacarle el máximo provecho, tenemos que estudiarla, tenemos que quemar pestañas, tomarnos tiempo y en fin, así como te gusta tal vez tomar espacio en otras ocupaciones, te animo a que el estudio bíblico sea parte integral de tu vida. Bueno, esto es lo que está haciendo Daniel, estudiando las profecías. Y va a encontrar 2 señales, que después de los 70 años el pueblo volvería a la tierra allí en Palestina. La otra señal que podemos encontrar, que Daniel encuentra en Jeremías, es que Babilonia sería destruida y conquistada luego que estos 70 años se cumplan. Esto nos está contando el capítulo 25 del libro de Jeremías. Entonces Daniel empieza a hacer una oración representando a su pueblo, una oración, diríamos, encabezando a la nación, pidiendo perdón a Dios, pidiendo que Dios restaure a toda la vida nacional de Judá, de Jerusalén, porque el pecado había hecho que Dios disciplinara a su pueblo. Ahora están a punto de cumplirse esos 70 años y el pueblo no se ha arrepentido. Por eso es que Daniel empieza esta oración en el capítulo 9. Muy bien, entonces, hoy tomando la segunda parte, consideremos algo. Tomaremos desde los versículos 20 en adelante.
Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí podemos encontrar un aspecto muy interesante y muy importante. Daniel está orando, no ha terminado todavía de orar y ya ha venido la respuesta de Dios de forma, diríamos, inmediata prácticamente. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando, vino como a la hora del sacrificio de la tarde. Eso sería aproximadamente a las 3 de la tarde. No olvides, ellos están en Babilonia. No hay templo, no se hacen sacrificios, no hay un sistema como lo había en Jerusalén. Pero los piadosos, aquellos hombres piadosos que estaban viviendo en el cautiverio, ellos tomaban estos puntos referenciales para dirigirse en devoción a Dios. Y Daniel es uno de estos hombres. Por eso puede recordar, esta es la hora como del sacrificio de la tarde, como de las 3 de la tarde sería para nuestro tiempo. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mi querido hermano, algo que tú y yo necesitamos a diario, sabiduría de Dios y entendimiento. Nos dice el libro de Santiago, si tenemos falta de sabiduría, pidámosle a Dios, quien da abundante sabiduría, y Él es adecuado e idóneo para cada situación en la que tú tal vez estás pasando. Cuando te encuentres desesperado, un poco apretado por la vida, puedes orar al Señor, puedes dirigirte a Él. ¿Y cuánto tiempo tardará en contestar? Este capítulo 9 nos habla de una forma muy gráfica de que aún Daniel ni siquiera había terminado de orar y Dios contestó la oración. Bueno, considera algo. Dios quiere contestar tu oración, aunque Él no va a contestar probablemente de la forma que tú esperas, pero la va a contestar. Y aún el silencio muchas veces es también parte de la respuesta de Dios. Nos dice todavía el siguiente versículo 24. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¡Qué lindas palabras! Yo diría qué maravillosas palabras. Dios le está diciendo, tú eres muy amado, Daniel. Saben, Daniel es uno de los personajes en la Biblia del cual nunca se habla mal. Más bien siempre se está dando buen testimonio en todos los versos que se puede encontrar con referencia a Daniel. Y se le dice, tú eres muy amado. Creo que estas palabras calzan también para ti y para mí, porque somos producto de la redención de Dios. Porque tú y yo somos no solo producto de la creación, sino somos el centro de atención también de Dios. Pero tengamos cuidado. Eso no nos debe de llevar a una vida de libertinaje. Y menos tal vez una vida caprichosa de pedir a Dios lo que querramos. Sino más bien a una vida de obediencia y una devota obediencia y de servicio al Señor. Se le dice a Daniel, entiende pues la orden y entiende la visión. Le está diciendo, presta atención, Daniel. Ahora, Daniel ya es un hombre de oración, lo hemos visto eso ya en capítulos anteriores. Se le está diciendo, presta atención, entiende. Pon todo de ti para que puedas entender lo que se te va a mostrar. Y querido hermano y amigo, lo mismo también podemos decir cuando vamos a tomar cualquier pasaje de la Biblia. Que pongamos toda nuestra máxima atención a los párrafos de la Biblia, porque Dios siempre nos quiere hablar. Entonces, nos dice así a continuación, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiero preguntarte algo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para lo que el Señor tiene para ti, lo que el Señor tiene para la humanidad? Así he titulado al mensaje de esta mañana. ¿Estás preparado? Y te darás cuenta que el versículo 24 empieza con esta profecía de las 70 semanas. Y veremos un poco acerca de qué es lo que quiere decirnos el Señor. Volvemos al versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Ahora presta atención a algo.
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahora, esta profecía es tal vez una de las profecías más importantes que podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento en cuanto a un resumen concreto de lo que viene en el tiempo futuro. Algunos han dicho que sería como una joya en el anillo. En fin, podemos considerar todavía algo que esta profecía tiene que ver en primer lugar con el pueblo de Israel. Tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Tiene que ver con la nación. Por eso dice, sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A estas alturas tenemos que hablar en primer lugar acerca de, entonces, 6 bendiciones que están viniendo en el versículo 24 para la nación de Israel. Fíjate, las primeras 3 bendiciones, o diríamos las primeras 3 promesas, tienen que ver con la primera venida del Mesías. Esto tiene que ver con poner fin al pecado. Fíjate y presta atención. Dice, para terminar la prevaricación, número 1, poner fin al pecado, número 2, y número 3, expiar la iniquidad. Todo esto se cumplió en la primera venida de Cristo a este mundo. Las siguientes 3 bendiciones tienen que ver con la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino del Mesías en este mundo. Fíjate, para traer la justicia perdurable. Eso apunta al reino del Mesías. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de el entronamiento de Cristo en este mundo. Ahora podemos entender algo a continuación. ¿Qué quiere decir 70 semanas? Cuando estamos pensando en 70 semanas, podríamos considerar, en primer lugar, ¿esto es algo simbólico o es algo literal? En primer lugar, tenemos que decir, bajo los lineamientos generales de la hermenéutica, las 70 semanas son literales. Si fueran simbólicas no tendría ningún caso para hablar entonces acerca del simbolismo, y vamos a tomar bajo una hermenéutica, diríamos, literal y estrictamente gramatical. Estas 70 semanas hay que entenderlas de forma literal. Pero por el otro lado podemos considerar también la duración de estas 70 semanas. ¿Cuánto es 70 semanas? Si pensamos en nuestro español, nuestro punto de vista occidental, consideraríamos 70 semanas serían 490 días. 7 por 7, 49, 490 días. Pero hay algo muy interesante que podemos encontrar en la Biblia. ¿Sabes? En la Biblia, la palabra semana proviene obviamente de un término hebreo. Ese término hebreo, semana, quiere decir simplemente 7. Es decir, habla de un grupo, una unidad de 7. Nunca quiere decir 8, nunca quiere decir 9, obviamente 7, simplemente eso. Y puede referirse tanto a semana de días como también a semana de años. Para nosotros los occidentales, una semana siempre tiene 7 días. Pero en el concepto judío, en la concepción hebraica judía, una semana de días era tan válida como una semana de años. Así que la palabra semana se utilizaba también para los años. Y cuando se está hablando 70 semanas, obviamente estamos refiriéndonos a semana de años. ¿En base a qué estamos considerando esto? Daniel está orando, no olvides el capítulo 9, nos está hablando de 70 años de cautiverio del pueblo en Babilonia. No son 70 días, son 70 años. Así que todo el concepto y el contexto del pasaje tiene que ver con años. Cuando tú leas la palabra de Dios y encuentres el término semana, ubica si el contexto te llama a hablar de días o de años. En este caso es claramente, se está hablando acerca de años. Algo que podemos considerar también. En el año bíblico, cuando pensamos,
Tal vez podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, antes de adelantarme al año bíblico. La Biblia está haciendo muchas referencias a semanas de años. Por ejemplo, el año sabático. Cada 7 años venía un año sabático. Cuando se juntaban 7 semanas de años, venía entonces el famoso año de jubileo. Esto era cada 49 años. Obviamente venía el famoso año de jubileo. Podemos encontrar entonces esa relación que había también entre semana de días y semana de años. Básicamente todo el capítulo 9 nos está hablando acerca de años. Así que se refiere a 70 semanas de años, lo que nos da un total de 490 años. ¿Ok? Pasamos rápido eso. Vamos con el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende. Ahora, la profecía para Israel dice 70 semanas de años van a pasar. ¿Para qué? Para poner fin al pecado, para que las promesas se cumplan, para que venga el reino del Mesías, para todo esto, estas promesas que antes referimos. Versículo 25 nos dice, sabe pues y entiende. ¿Desde cuándo se va a empezar a contar? Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Desde cuándo debemos empezar a contar? Querido hermano y amigo, te quiero animar a que puedas tal vez tomar nota, si es que está bien para ti, pero algo que es importante. ¿Desde cuándo empezamos a contar? El ángel Gabriel le dice, hay que empezar ese conteo de 490 años desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Sabes? Quiero invitarte a leer el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Nos dice así, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, etcétera, etcétera, se nos marca el tiempo para que después se dé el decreto dado por el rey Artajerjes. Cuando se ve la fecha de este decreto, y si tú puedes leer hasta el versículo 8, será formidable, porque allí se describe el decreto que va a hacer el rey Artajerjes enviando a Nehemías para la reconstrucción de Jerusalén. ¿Sabes? Los estudiosos para el día de hoy consideran que el rey Artajerjes subió al poder aproximadamente en el año 465 a.C. El pasaje de Nehemías nos dice en el año 20. Y precisamente nos está diciendo en el mes de Nisan. Así que eso nos ubica en un tiempo muy específico. Año 20 del reinado de Artajerjes. Si Artajerjes subió al poder en el año 465, súmale 20 años, o réstale como conviene, y llegamos al año 445. Mes de Nisan sería el mes de marzo. ¿Ok? Aproximadamente, el mes de marzo. En el mes de marzo del año 445 se da la orden para que se restaure Jerusalén. Presta atención a esta fecha. Dice, versículo 25 de Daniel capítulo 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde esa salida de la orden, lo ubicamos en la fecha. Algo que es interesante, ¿sabes que la Enciclopedia Británica ubica el edicto de Artajerjes, que lo acabamos de hacer referencia, al 14 de marzo del año 445 a.C.? 14 de marzo del año 445. Ahora, pensemos, la profecía que se le da a Daniel va a tener 4 periodos. Y estos periodos están descritos así. Rápido voy a leer y después volvemos un poquito atrás. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Primer grupo, 7 semanas. Primer periodo. Y 62 semanas, segundo periodo.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Un paréntesis se hace allí. Tercer período. Versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Allí está todo ese paréntesis que corresponde al tercer período. El cuarto período lo encontramos en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A estas alturas has podido sumar. El primer período es de 7 semanas. Ahí tenemos ya 7. El segundo período es de 62 semanas. 7 más 62, obviamente son 69. Nos queda una semana, porque la profecía son de 70 semanas. Hay un paréntesis, corresponde a nuestro tercer período de estudio. Y la última semana corresponde al cuarto período. Así entonces tenemos las 70 semanas. ¿Sí? Ahora pensemos en algo. El primer período tiene que ver con 7 semanas. Ya dijimos que son semanas de años. Entonces 7 por 7 obviamente son 49 años. Este primer período al cual se hace referencia en el versículo 26, después de las... versículo 25. Habrá 7 semanas. Este primer periodo lo podemos enmarcar, en todo caso, desde el año 445 a.C., 49 años, si tú le sumas, llegaremos al año 396. El primer periodo, correspondiente a 49 años. El suceso clave en este tiempo tiene que ver con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y la reconstrucción de la ciudad. Esto a través del edicto dado por el rey Artajerjes. Y fíjate, precisamente la narración bíblica nos está contando acerca de esto. Los capítulos 2 hasta el capítulo 6 del libro de Nehemías nos hablan de cómo se reconstruyó la ciudad de una forma, diríamos, contra viento y marea. Se opusieron los enemigos, los vecinos, los samaritanos, Sanbalat, Tobías, en fin, y Nehemías tuvo que ponerse firme para que esos muros y la ciudad sea reconstruida. Y la profecía en el capítulo 9 de Daniel, versículo 25, nos dice: para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjate ahora, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Efectivamente, Nehemías nos está hablando de que así se edificó las murallas de Jerusalén, con mucha angustia, con muchos problemas. Así que este corresponde al primer periodo, esos primeros 49 años. Veamos el segundo periodo. El segundo periodo, dijimos, corresponde a 62 semanas. En todo caso, si multiplicamos 62 por 7, nos da un total de 434 años. Este periodo correspondería en todo caso desde el año 396 a.C. hasta el año 30 aproximadamente después de Cristo. Ahora, la profecía es bien específica y yo diría milimétricamente exacta. Y si tienes por ahí tal vez una calculadora, te animo a que saques números rápido. Y esos números que estamos dando, que tú rápido los puedas calcular. 62, obviamente por 7 nos da 434. Y desde el año 396 le restamos 434 años y llegamos al año 30 de nuestra era. ¿Ok? Así que se nos dice también en el versículo 26, después de las 62 semanas, es decir, cuando se haya cumplido el segundo periodo, después se quitará la vida al Mesías. Uy, hay que ser muy precisos. Y uno diría, ¿tan exacta puede ser la profecía? La profecía nos dice exactamente cuándo se quitaría la vida al Mesías. Nos habla con precisión. Y tú y yo podemos llegar hasta el año. Y veamos.
mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Te acuerdas que dijimos que la orden de reconstruir Jerusalén fue dada el 14 de marzo del año 445? Muy bien, empecemos a contar desde esa fecha. Vamos a considerar. El capítulo 3 del Evangelio de Lucas habla muy bien de cuando Jesús inicia su ministerio. Rapidito nomás lo voy a leer y tener una referencia. Lucas capítulo 3, versículo 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, etcétera, etcétera, vino la palabra de Dios a Juan. Se nos habla de forma bastante específica, precisamente de cuando el Señor inició su ministerio. Así que el Señor comenzó su ministerio público en el año 15 del emperador ya nombrado allí. Con todo esto no podemos, todos los historiadores, todos los eruditos concluyen en algo, de que el Señor inició su ministerio precisamente en el año 29 de nuestra era. Así inició el ministerio del Señor, en este tiempo. Sabemos que el Señor Jesús, en todo caso, tuvo 3 años de ministerio público. Y Él fue crucificado en la Pascua judía, y eso correspondería a el último año de su ministerio. Y si pensamos en el tiempo, para algunos entonces eso calzaría incluso en el mes de abril. Ahora, quiero hacer un pequeño cálculo contigo. Y para esto quiero acudir a un poco de bibliografía y te quiero animar y recomendar, si puedes tener hoy con todos estos avances del internet, puedes tal vez ubicar este material, El príncipe que ha de venir. Este es un libro escrito por un erudito británico, él se llama Sir Robert Anderson. Anderson explica muy bien y hace un conteo bien minucioso de toda esta profecía. Pero hace un conteo también bien de los años, días y fechas, etcétera, etcétera. Y quiero presentarte un pequeño, tal vez, más que resumen, darte algunos alcances. El primer periodo de esta profecía, las 7 semanas, y el segundo periodo, las 62 semanas, juntados esos 2 periodos y las semanas, nos dan 69 semanas. 69 semanas multiplicadas por el número 7, que corresponde a semana de años, nos da un total de, en todo caso, 483 años. ¿Ok? Ahora piensa, 483 años. Multiplícalos por 360, que corresponde al año bíblico. No olvides algo. Nuestro calendario hoy maneja un año de 365 días. Pero las referencias bíblicas en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, 12, 13, y en el libro de Génesis, cuando se está hablando acerca del diluvio, capítulo 7, capítulo 8, podemos concluir de que el mes bíblico tiene 30 días. Y el año bíblico también entonces tiene 360 días. Si multiplicamos los 483 años por 360 días, que constituye el año bíblico, nos dará un total de, presta atención, 173.880 días. Te lo repito, 173.880 días. Este autor al cual cité antes, Anderson, él señala que si empezamos a contar desde el 14 de marzo del año 445, ¿te acuerdas? La fecha en que la Enciclopedia Británica cita que se dio el edicto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén. Ok, desde el 14 de marzo del año 445 a.C. Si vamos avanzando en la historia,
llegaremos al día 6 de abril del año 32 después de Cristo. Tiempo preciso en el que Jesucristo está entrando a Jerusalén en esa famosa entrada triunfal. La famosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén precisamente se cumple en ese día. Qué increíble y qué precisa que es la profecía. Así que allí habría terminado el segundo período. Probablemente esto es lo que Jesús tiene en cuenta cuando Él está entrando a Jerusalén, y precisamente también Jesús va a tener unas palabras. Y acompáñeme con Lucas capítulo 19. Probablemente eso es lo que Jesús tiene en cuenta cuando entra a Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 42, dice así: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras a Jerusalén? Probablemente Él sabía, y Él era consciente de que aquí se cumplía la profecía del capítulo 9 de Daniel, este segundo periodo. Precisamente el mismo capítulo de Lucas, el versículo 47, nos dice: y enseñaba cada día Jesús en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Precisamente diseñaron también la muerte de Jesús allí en ese día. Ahora, la Biblia nos está hablando que después de ese segundo periodo, entonces se le quitaría la vida al Mesías. ¿Sabes? No fue casualidad que Jesús muriera en Jerusalén en ese tiempo. ¿Por qué no se demoró un año más? ¿Por qué no tenemos 4, 5, 10 años del ministerio del Señor? Si con solo 3 años Él cambió el mundo, ¿por qué no tuvo más tiempo en el ministerio? Bueno, la Biblia es precisa y específica. Así que eso es profecía. La profecía es contar la historia antes de que suceda. Muchos críticos del libro de Daniel dicen: no, esto no puede ser posible. Piensan que el libro de Daniel fue escrito aún después que terminó el Antiguo Testamento, en el tiempo intertestamentario. Pero no es así. La Biblia es tan precisa y tan específica. Se nos dice entonces en el versículo 26: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y así fue. Jesús entró a Jerusalén, esa famosa entrada triunfal, cumpliéndose así el segundo periodo de la profecía de Daniel. Días después, inmediatamente se quita la vida al Mesías. Mas no por sí. Se nos dice: mas no por sí. Este aspecto de que tiene que ver que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, tal vez una traducción diferente dice: será muerto y no tendrá nada que ver. Bueno, esto serviría para enfatizar obviamente lo que sucedería allí cuando Jesús fue entregado y fue calumniado y fue juzgado, sometido aún rompiendo las reglas y las normas del propio Sanedrín. ¿Sabes? En el hebreo aquí hay un verbo muy interesante cuando se dice se quitará la vida al Mesías. Ese verbo quitar en hebreo tiene que ver, número uno, con una acción brutal, drástica, a través de la cual se mata a un animal para el sacrificio. Pero también tiene que ver y evoca el pacto que es sellado por la muerte de un animal en el sistema de sacrificio de los levitas. Así que tiene doble connotación, no solamente una muerte drástica, una muerte dura, diríamos una muerte sanguinaria, sino también tiene que ver con la muerte que es parte del pacto sellado por sangre, por un animal en todo el sistema levítico. Definitivamente, tú te acordarás, la hora en la que muere el Señor es precisamente las 3 de la tarde, pasando nuestro tiempo de horario occidental.
La Biblia nos dice que era como la hora novena, a la hora que murió. Precisamente la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde. El Señor fue entregado en sacrificio, presentándose Él en sacrificio vivo por toda la humanidad a la hora que el mundo judío presentaba un sacrificio por el pueblo. Estos aspectos no son casualidad. Cuando la Biblia nos habla de hora, nos habla de tiempo, de día, de lugar, de fechas, no está hablando simplemente porque al autor se le ocurrió y no tenía con qué llenar su material, sino más bien porque tiene significado profético y tiene un significado bastante, diríamos, importante. Por eso se enmarca mucho algunas fechas, nombres, en fin. ¡Qué grande es el Señor! Claro, nunca el mundo judío iba a creer que su Mesías, ese Mesías, el rey que debía venir a reinar como lo veían ellos, obviamente se cumplirá así eso en la segunda venida, nunca creerían que iba a morir así de una forma sanguinaria, de una forma tal como un animal en sacrificio. Eso era inconcebible para el mundo judío antiguo. Bueno, de hecho, hay personas que hasta el día de hoy jamás van a aceptar a Cristo Jesús como el auténtico Mesías. No, Dios no puede actuar así, Dios no actúa de esa forma. Dios tiene, ¿sabes?, formas de actuar que no se basan en los parámetros humanos. Así es el Señor. Porque Dios tiene formas de actuar interesantes que no está basada en la forma de cómo tú y yo vemos la vida. Tal vez tú y yo a veces pensamos, no, Dios se me va a mostrar así. De otra forma no, porque Dios no actúa así. ¿Sabes? Dios es tan amplio y la multiforme gracia de Dios alcanza no solo para todos, sino llega a todos y Él habla al lenguaje de nuestro corazón. De una forma interesante. Veamos el tercer periodo. Hablamos del primero, 7 semanas, el segundo, 62 semanas, lo que pasa luego del segundo periodo, y avancemos. Todavía nos encontramos entonces en ese paréntesis, tercer periodo, en ese tercer periodo del paréntesis, que obviamente es un periodo entre el final de la semana 69 y el inicio de la semana número 70. Ese paréntesis constituye un tiempo aproximadamente, hasta ahora podemos ver, casi de 2000 años. No es que se tiene de forma continua y seguida las 70 semanas en esa profecía bíblica. Por eso se hace un paréntesis. Y en ese paréntesis se quita la vida al Mesías. Por eso dice después de las 62 semanas. Se quita la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ha de venir un príncipe. ¿Qué ha de venir? Destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra darán las devastaciones. Esto es bien interesante. El tercer periodo corresponde a un paréntesis. No se cuentan de formas seguidas todas las semanas. Hay un paréntesis de casi 2000 años. Y los acontecimientos que suceden entre la semana número 69 y la semana número 70 son bastante notorios aquí en este versículo. Primero, hay que considerar que la profecía bíblica tiene la posibilidad de tener un doble cumplimiento o aún más. Un primer cumplimiento podríamos ver que esto pudo haberse cumplido muy bien y calzaría bien con el Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo, precisamente la ciudad de Jerusalén fue destruida. El templo destruido. Todo fue un desastre. El general Tito, general romano, cuando entró e invadió Jerusalén, destruyó todo y con el ánimo de sacar el oro, destruyeron todo. A esto es a lo que Jesús está haciendo referencia cuando se está hablando en los evangelios. Él dice en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, versículo 24, nos dice que Jerusalén sería destruida por los gentiles. Mateo 23, 38 nos está diciendo que el templo también sería destruido y que no aún quedaría piedra sobre piedra. Nos dice el capítulo 24 de Mateo, versículo 2. Así que puede calzar sí
esta profecía en un primer momento, parcial desde luego, con el Imperio Romano, el príncipe que ha de venir podría ser el general Tito, en fin. Todavía Lucas capítulo 21, versículo 24, si me acompañas, vamos a leer todavía este pasaje, nos habla un poquito más acerca de lo que profetiza o anuncia el Señor que vendría sobre la ciudad. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay algo bien interesante, los tiempos de los gentiles. ¿Qué implica los tiempos de los gentiles? ¿Sabes? Los tiempos de los gentiles tienen varias implicaciones. Tiene que ver, en primer lugar, es el periodo de dominio gentil que tiene las naciones, los gentiles sobre Israel. Ese periodo de dominio gentil sobre Israel, un tiempo de mucho sufrimiento de la nación. También es caracterizado este tiempo de los gentiles por un tiempo de incredulidad y endurecimiento del corazón del mundo judío, de la nación judía. Este tiempo se inició desde Nabucodonosor, año 605, fueron llevados los judíos desde Jerusalén hasta Babilonia, desde aquel tiempo, y terminará con la llegada del Mesías a este mundo. Todo ese largo periodo de tiempo involucra el tiempo de los gentiles. Dijimos, caracterizado también por la incredulidad y el endurecimiento del corazón de la nación de Israel. El libro de Romanos, capítulo 11, es un libro en el que podemos citar, y Pablo está hablando acerca de lo que sucede con Israel. Romanos capítulo 11, por favor acompáñame, versículos 25 y 26, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. La Biblia nos enseña que en ese tiempo de los gentiles, el corazón de Israel está endurecido. Esto abre la puerta para que los gentiles vengan a salvación, sean tocados y la puerta quede abierta para la salvación del mundo gentil. Pero Pablo nos dice, hasta que la plenitud de los gentiles quede, y entonces otra vez Israel será restaurado. Cuando algunos hablan acerca de la economía de Dios, es decir, del planeamiento de Dios, de cómo Dios maneja los tiempos y cómo Dios ha organizado el plan de salvación, vemos que es magnífico. Si bien Dios eligió a Israel como nación, también ha dispuesto un tiempo de salvación donde la mayoría de los que se salvan, la iglesia desde luego que es el pueblo redimido, está conformada mayormente por gentiles. Así que eso es algo para considerar. Bueno, avancemos con Daniel capítulo 9. Vamos entonces con lo que se nos dice a continuación. Dijimos que en un primer momento, un primer cumplimiento puede adaptarse y puede esto calzar muy bien con el Imperio Romano. ¿Ok? Eso va bien. Pero va más que eso. Un cumplimiento completo, cabal y total tiene que ver con los tiempos finales. Tiempos finales que están apuntando hacia el desenlace que tendrá este mundo. Querido hermano y amigo, aquí se nos está hablando acerca del anticristo. El tiempo al cual se le llama también la gran tribulación. Así que podemos considerar bajo esta óptica, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, porque será destruido. Ya se nos está explicando en profecías anteriores de que el templo de Jerusalén sería reconstruido y definitivamente el sistema de sacrificios también. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Querido hermano,
querido amigo, la última semana de esta profecía, versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la última parte. Una semana de 7 años, no olvides. La última semana, semana número 70, tiene que ver con 7 años. Estos últimos 7 años de la última semana de la profecía corresponden a los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años de la tribulación como nunca antes ha tenido el mundo. El Señor habló en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Hizo referencia a varios aspectos del futuro y habló de la gran tribulación. Bueno, este es el pasaje por el cual podemos entender que la gran tribulación tendrá un tiempo de duración de 7 años. Y la última parte será precisamente drástica. En fin. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entendemos entonces que no solamente puede ser un cumplimiento completo con el Imperio Romano, sino también tiene que ver con el anticristo. Porque jamás el Imperio Romano calzó en esto, lo que nos dice el versículo 27, pero el anticristo, eso es lo que hará. Este gobernante de un pueblo que ha de venir, precisamente hará esto, a la mitad de la semana. Esos 7 años los divide en 2, 3 años y medio y 3 años y medio, mitad. Así que por eso podemos considerar que la gran tribulación estará dividida en 2 partes. La primera mitad tiene que ver con algo. Se nos dice que confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué tiene que ver esto con confirmar con muchos? Tal vez otras traducciones pueden utilizar ese tipo de narrativa. Forzará o impondrá el pacto con muchos. Impondrá, forzará. Bueno, por medio tal vez de la diplomacia o por medio de la fuerza. Israel definitivamente volverá a vivir seguro y en paz en su tierra. Hoy Israel está rodeada de todo el mundo árabe. Todos están queriendo destruir a la nación. Creo que no esperan esperan el día en que Israel sea por fin destruida. Acto que jamás va a suceder. Miren, desde el año 70 después de Cristo, cuando entró Tito, allí destruyó Jerusalén y después hubo una diáspora. Han pasado casi 2000 años. Hasta que en 1947, las Naciones Unidas dieron territorio a la nación, al pueblo judío. Y entonces se constituye una vez más la nación de Israel. Antes solo era pueblo judío, que vivió por casi 2000 años, sin tierra, sin nada. ¿Te imaginas un pueblo así? Solo errantes viviendo esparcidos por el norte de Europa, por América, por todo sitio. Hasta que en el año de 1947, precisamente en el mes de mayo, las Naciones Unidas dan territorio a Israel. ¿Quién hubiera creído eso? Y se constituye una vez más la nación de Israel. Ahora, hoy en día Israel es una suerte de... allí obviamente políticamente domina Israel, pero hay sectores donde los árabes tienen poder. Belén es uno de ellos, algunos sectores de Nazaret, en fin, y uno de estos sectores tiene que ver con el territorio donde estaba antes constituido en la antigüedad el templo judío. Hoy en día eso está bajo, digamos así, dominio musulmán. El famoso Domo de la Roca, tú habrás escuchado, a lo que se le conoce también como la Mezquita de Omar, o la Cúpula de la Roca, ¿no? Este es el tercer lugar más importante para el mundo musulmán. Ese es el lugar donde se cree que Abraham estaría a punto de sacrificar a su hijo primogénito. Para los cristianos, para los judíos y en la narración bíblica entendemos que es Isaac. Pero para el mundo musulmán no, ellos consideran que estuvo a punto de sacrificar a su hijo Ismael. En fin. Ahora, ¿cómo es que el anticristo logrará confirmar el pacto con muchos?
Obviamente se tendrá que reconstruir el templo. Si hoy pensamos, existe aproximadamente un poco más de 1.500 millones de personas seguidoras del Islam. ¿Sabes aproximadamente cuántos judíos habrá? Tal vez 14 millones, esparcidos en todo el mundo. Eso constituye tal vez en porcentajes el 1%. La proporción es de 100 a 1, de musulmanes a judíos. ¿Cómo es posible que el anticristo pueda lograr un pacto en el que se pueda reconstruir el templo de Jerusalén en el mismo lugar donde estaba antes, sin que se moleste el mundo musulmán? Obviamente tendrá que ser un hombre muy sagaz, un personaje muy diplomático, en fin, muy astuto. Y bueno, la Biblia nos habla también que hará muchas cosas. No quiero detenerme demasiado en este personaje, pero eso nos dice: el príncipe que ha de venir confirmará este pacto con muchos. Eso entonces parece apuntar a que tratará no solo con judíos, no solo con musulmanes, sino también con otras muchas religiones, con otras muchas naciones. Y eso sucederá en los primeros 3 años y medio de esta última semana de la profecía. Los siguientes 3 años y medio, en la segunda mitad, ahora va a suceder algo diferente. Versículo 27 dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí se corrobora de que sí habrá sacrificio y sí habrá ofrenda. Por consiguiente, sí habrá reconstrucción del templo. ¿Sí? Dice que hace cesar. Aquí lo que está haciendo entonces, se está haciendo una jugada y una suerte de creerse Dios. No solamente ha tomado el poder político a nivel del mundo, el anticristo, no solamente habría tomado todo el poder de los gobiernos, sino ahora intenta tomar todo poder religioso. Porque eso tiene que ver, obligará al mundo a que se le adore a él como si fuera Dios. Bueno, esto ya fue anunciado por el apóstol Pablo. Fíjate, el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hijo de perdición se le llama también. Bueno, esto definitivamente ocurrirá a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de esa profecía de las 70 semanas. Apocalipsis hace una referencia clara a 42 meses, 1260 días, y el libro de Daniel también va a describir como tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que la Biblia es bastante clara. A la mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir se va a manifestar, y obviamente su manifestación tiene un sinnúmero de características, pero aquí obviamente se va a ver su auténtico carácter y las intenciones que tiene. Ya no será tal vez solo el hábil político y diplomático que consigue acuerdos increíbles, pactos, y aparentemente todo lo logra trayendo paz, sino que usará también su poder para establecer una fuerza de culto hacia su persona, hacia sí mismo. El libro de Apocalipsis, el capítulo 13, nos dice que se levantará también un falso profeta. Y este falso profeta también levantaría una imagen para adorar al anticristo, a este personaje, a este príncipe del pueblo que ha de venir. Todo el mundo entonces será obligado a adorar a este personaje en este tiempo de la tribulación. Algunos le han llamado a la última mitad de esta tribulación la gran tribulación. Precisamente el tiempo más denso para la humanidad. El libro de Apocalipsis nos está hablando de que el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra. Y precisamente aquí se desemboca a todas las acciones que la humanidad ha cometido a lo largo de su historia. Esas acciones pecaminosas en contra de Dios. Se nos dice todavía
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué tiene que ver la muchedumbre de las abominaciones? Bueno, este es un tiempo de abandono de la ley de Dios. Cuando la humanidad abandona la ley de Dios, permite entonces que este siniestro personaje, el anticristo, pueda hacer su aparición sin oposición. Cuando la gente ya no se somete a Dios, cuando la gente no quiere saber nada de Dios, cuando la gente abandona la ley y el principio de Dios, solo va a traer algo: destrucción. Estas leyes que tienen que ver con el aborto, que ahora ya es oficial en uno de nuestros países de Latinoamérica, qué sé yo, o cada vez se suma más y más. Cuando el ser humano abandona la ley de Dios, solo nos traemos eso: destrucción. Cuando el hombre dice, no, no existe Dios, el agnóstico, el ateo está diciendo, no, para mí no hay Dios, bueno, no me importa si hay Dios o no, con tal que Él no se meta conmigo. Estos razonamientos humanos, mucho de humanismo, positivismo, que a veces entra a las sociedades, solo trae al ser humano destrucción, perjuicio. Ten en cuenta algo. Y de esto se aprovechará obviamente este gobernante mundial, el anticristo, para hacer lo que quiera. Porque cuando el ser humano no tiene norma, no tiene ley, entonces gobierna lo que sea. El abandono de la ley de Dios trae desolación, catástrofe, destrucción. Eso es para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra sociedad, para nuestra nación, para nuestra humanidad, para este planeta. El ser humano no puede dejar la norma y la ley de Dios, de ninguna manera. La Biblia nos dice que el diablo viene para robar, para matar y para destruir. Este es el propósito final: desolar este planeta, desolar, dejar todo desolado, el mundo entero. Que toda la gente vaya a perdición. Este es el objetivo que tendrá el anticristo. Por eso viene y aún, si es posible, trata de engañar a los escogidos. Nos dice la profecía: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Solo son 70 semanas. La tribulación, esa gran tribulación, tiene fecha de caducidad. 7 años. Y está bien estipulado por la Biblia. Ni un día más, y diríamos no menos tampoco. Dice hasta que venga la consumación. Querido hermano y amigo, ¿quién pondrá fin a esto? Tiene que ser la venida del Señor, definitivamente. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La Biblia nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Precisamente, así está terminando el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Otra vez, recapitulamos. Cuando terminen las 70 semanas, incluyendo la semana número 70, la 70ª semana, viene el Mesías. Por eso dice la profecía: después de las 70 semanas, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, eterna, sellar la visión, ungir al santo de los santos. La segunda venida del Mesías. La segunda venida de nuestro Señor, Dios, amo y Salvador, Jesucristo. Hasta que venga la consumación, dice el versículo 27. Él será el único que pondrá fin a todo gobierno humano, en este momento ya representado por el anticristo. Entonces, podemos considerar algo. Daniel está orando: Señor, pon fin al pecado de tu pueblo. Señor, restaura tu pueblo. Señor, trae a la nación ese tiempo de bonanza que has prometido. Toda la oración de Daniel es contestada. Y se le dice, sí, todo eso se va a cumplir en el tiempo debido y en el tiempo estipulado por Dios. Esta profecía tiene que ver en primer lugar con Israel, pero diríamos, abarca para toda la humanidad.
y se le indica a Daniel, por eso tienes que prestar mucha atención, Daniel. Definitivamente todo esto ocurrirá el final de las 70 semanas, semana número 70, sucede con la segunda venida del Hijo de Dios cuando destruya al hombre de pecado con la palabra de su poder, con el resplandor de su venida, poniendo así fin a su rebelión, a su iniquidad y trayendo la justicia perdurable sobre la tierra. Muchos detalles para hablar acerca de este tema. Querido hermano, querido amigo, concluyamos con algo. ¿Qué reflexiones finales nos puede traer el capítulo 9 y este segmento de la profecía? No se tiene la profecía simplemente para que alguien se queme las pestañas por simple curiosidad. No es para que alguien se vuelva erudito por simple curiosidad. Los eventos confirman fiel y firmemente la profecía. Eso nos indica algo, que el Señor viene pronto. Querido hermano y amigo, ten en cuenta algo. El Señor va a volver pronto y establecerá su reino sobre este mundo. ¿Estás tú preparado? ¿Estás preparado para que venga el Señor y tengas un encuentro cara a cara con Él? Mejor hazlo antes y prepara tu vida en este tiempo. Es tiempo de que tú y yo proclamemos el Evangelio también a todas las naciones. Que todo el mundo se entere de que Jesucristo vuelve pronto. Si se han cumplido 69 semanas y más de esta profecía, solo nos falta la última semana. ¿Qué crees? ¿Que no se cumplirá? ¿O todo no se debe de cumplir porque es mentira? ¿O todo se va a cumplir? Y si se ha cumplido más del 95% de esta profecía, también se cumplirá lo último dicho en el versículo 27. Querido hermano y amigo, te quiero animar. Si aún no conoces a Cristo Jesús, acepta a Cristo Jesús en tu corazón. Y si ya lo conoces y eres cristiano, te animo a que cada área de tu vida esté ordenada, ajustada, sometida al trono de Dios. Y que te sometas también a los principios bíblicos, no a los que nos convienen, sino más bien a cada aspecto de la palabra de Dios. Quiero terminar citando una vez más el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. O 2 de Timoteo, por favor. 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Te animo que así sea. Para algunos la venida del Señor es pánico. Para el que no está a cuentas con Dios. Para el impío, para el que anda en pecado. Pero para el amante del Señor, para el que está buscando a Dios, para el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es regocijo, es alegría, es la plenitud de nuestra esperanza. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre tuyo, considerando las profecías, ayúdanos a preparar y diseñar nuestras vidas para tu venida, para tu llegada. Aunque creemos que la iglesia no estará aquí, no estaremos para cuando sucede este tiempo de tribulación en el mundo, pero ayúdanos a tener nuestra vida firme, establecida y fundamentada en ti. Oramos y te pedimos. Señor, oramos también por aquellos que nos siguen a través de los distintos medios, que tú hables a sus corazones. En el nombre de Jesús, que tú toques sus corazones y que conozcan que tú eres el único Dios verdadero. Hacemos esta oración por la obra, por los méritos y por todo lo que ha hecho Jesucristo a favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, para nosotros es un gusto compartir la palabra de Dios contigo. Si tienes un comentario, deja por favor al pie de este video y estaremos orando por ti a través de esta semana. Al mismo tiempo, te invitamos a que estés la siguiente semana en un nuevo servicio en línea
de Príncipe de Paz. Hasta entonces, que el Señor te bendiga. Queridos hermanos, esperamos que el estudio de la segunda parte del capítulo 9 de Daniel sea de bendición y ayuda para todos ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbanos un mensaje a nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Que Dios los bendiga.